El ambiente dentro de la pequeña casa aquella tarde estaba inusualmente silencioso. La luz del atardecer ya no era brillante, solo quedaban finas franjas de luz que se colaban por las rendijas de la puerta cayendo sobre el suelo en tonos amarillos pálidos. Afuera, el viento soplaba suavemente haciendo crujir las hojas, pero dentro de la casa, el silencio era frío, casi inquietante. Tuna estaba sentada en su rincón de siempre. Ese lugar donde antes solía reír, conversar o simplemente observar a Alex trabajar y sentirse en paz. Pero hoy, ese mismo lugar se sentía diferente. Sus manos se entrelazaban, se apretaban suavemente, luego se soltaban y volvían a tensarse con más fuerza. Su mirada no se fijaba en nada en particular, vagaba, como si siguiera recuerdos que ni siquiera quería volver a ver. En los últimos días, no hubo ni una noche en la que pudiera dormir tranquila. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Alex junto a Tu Hong volvía a aparecer. No era algo demasiado evidente, no eran palabras de amor, solo era preocupación, atención, estar ahí, en el momento justo. Y precisamente eso era lo que más le dolía. Tuna soltó un suspiro suave, uno largo, pero no fue suficiente. No fue suficiente para ahuyentar esa sensación de opresión en el pecho. ¿Será que estoy pensando demasiado?, se preguntó. Pero justo después, otra voz en su mente respondió: ¿o es que estás tratando de no ver la verdad? Cerró los ojos, sus pestañas temblaron ligeramente. Al otro lado de la habitación, Alex estaba de pie. Había estado ahí desde hacía un rato, desde el momento en que la vio sentada en silencio de esa manera. No se acercó de inmediato, no porque no quisiera, sino porque tenía miedo. Miedo de que si se acercaba y no decía lo correcto, todo se rompiera. La miró durante mucho tiempo, sin apartar la vista, como si quisiera guardar cada mínimo gesto. Como si temiera que en un instante más ya no tendría la oportunidad de estar tan cerca de ella así. Respiró hondo y dio un paso adelante, despacio, uno tras otro, sin hacer ruido, como si temiera que cualquier sonido un poco más fuerte pudiera romper ese momento tan frágil. Se detuvo frente a ella. No estaban lejos, pero lo suficiente como para sentir la duda entre los dos. Tuna. Su voz sonó, baja, suave, pero clara. Tuna se sobresaltó levemente. No por sorpresa, sino porque había estado esperando este momento. Pero cuando por fin llegó, no sabía cómo enfrentarlo. No levantó la mirada, solo respondió en voz baja, sí, un sonido muy leve, pero suficiente para que Alex supiera que ella estaba escuchando. El silencio se alargó. Alex apretó ligeramente las manos y entonces habló. Lo siento. Solo 3 palabras, sin explicaciones, sin rodeos, pero hicieron que el corazón de quien escuchaba se estremeciera. Tuna se quedó inmóvil, sus manos se tensaron más. Aún no lo miraba, pero su mirada ya empezaba a vacilar. Alex continuó, con calma. Lo siento por haberte dejado pensar sola todo este tiempo. Lo siento por haber creído que lo entenderías, sin que yo lo dijera. Cada frase parecía cuidadosamente pensada, sin prisa, sin evasivas. Tuna levantó la mirada, sus ojos se encontraron con los de él. Por primera vez en muchos días. Pero esa mirada ya no era la misma de antes. Había algo muy sutil, pero muy difícil de romper. ¿Qué quieres decir con eso? Su voz era suave, pero temblaba un poco. Alex la miró directamente. Me equivoqué al dejar que tuvieras que imaginar todo por tu cuenta. Se detuvo un momento, luego continuó. Y sé que eso te hizo daño. Tuna sonrió levemente, una sonrisa triste. ¿Solo daño?, preguntó. No para reprochar, sino para confirmar. Alex negó con la cabeza.
No. Te hice sentir que ya no podías estar segura. Esa frase hizo que Tuna se detuviera. Lo miró por más tiempo, como si por primera vez sintiera que él realmente entendía lo que pasaba por su mente. Pero había algo que aún no podía dejar pasar. ¿Y tu Hong? Esa pregunta por fin salió, sin evitarla, sin guardarla más. El ambiente se volvió más pesado. Alex no respondió de inmediato, la miró y luego dijo con calma: la ayudé, porque le debía una vez en el pasado. Solo eso. Corto, claro, sin añadir nada más. Tuna lo miró durante un buen rato. Solo eso, ¿de verdad? Su voz se fue apagando. Alex asintió, sin dudar. No tengo ningún otro sentimiento, y tampoco quiero que sigas malinterpretando nada más. Un silencio. Tuna negó suavemente con la cabeza. No es que no lo entienda, es solo que... Se detuvo, respiró hondo, como si reuniera todo su valor. No sé si soy lo suficientemente fuerte para quedarme, cuando en mi corazón siempre hay una pregunta así. Las lágrimas cayeron, en silencio, sin aviso. Alex se quedó inmóvil, no se acercó de inmediato, no la tocó enseguida, solo se quedó ahí, escuchando, de verdad escuchando. He pensado mucho. Hay noches en las que no duermo nada. Me pregunto si estoy intentando retener a alguien cuyo corazón ya no está aquí. Cada palabra era como un corte, no profundo, pero doloroso. Tuna levantó la mirada, lo miró. No tengo miedo de perderlo todo, dijo. Solo tengo miedo de perderte a ti. El ambiente quedó completamente en silencio. Alex dio un paso adelante. Esta vez ya no había distancia. Levantó la mano, secó la lágrima en su mejilla. Mírame, dijo en voz muy suave. Tuna dudó, pero al final lo miró. Alex sostuvo su mirada. ¿A quién elijo? Es a ti. Cada palabra, clara, y siempre será a ti. Ella se quedó inmóvil, como si su corazón se detuviera por un instante. No prometo no equivocarme nunca, pero prometo que no volverás a dudar sola, sin adornos, sin levantar la voz, pero sincero, lo suficiente para ablandar el corazón. Tuna guardó silencio, lo miró durante mucho tiempo, como si estuviera entre dos opciones, confiar o soltar. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, y entonces asintió suavemente. No quiero perderte. Apenas terminó de decirlo, Alex la abrazó. Un abrazo cálido, sin prisa, sin forzar nada. Tuna apoyó suavemente la cabeza en su hombro, cerró los ojos. Por primera vez, en muchos días, se sintió ligera, de verdad ligera. En ese momento, pensé que ustedes dos se habían peleado de verdad. La voz de la señora Min sonó, suave, con un toque de broma. Los dos se separaron un poco. Tuna se mostró algo tímida. Alex sonrió levemente. La señora Min estaba allí, con una mirada cálida. Si se quieren, tienen que hablar. No dejen que el silencio los aleje. Se acercó, miró a Tuna. No estás equivocada por sentirte así. Luego miró a Alex. Pero tú tampoco puedes dejar que la persona que amas tenga que adivinar. Una frase simple, pero dejó a ambos en silencio. Tuna bajó la cabeza, asintió suavemente. Alex soltó un suspiro. Bueno, la señora Min dio una palmada suave. Vamos a la cocina. Si se quedan aquí, me voy a morir de hambre. El ambiente cambió. Se volvió más ligero, más cálido. Los tres entraron a la cocina. El fuego crepitaba. El olor de la comida empezaba a llenar el aire. Tuna estaba junto a la cocina, Alex a su lado, intentando ayudar, aunque un poco torpe. «Déjalo ahí», dijo Tuna. «Estás haciendo un desastre». «Pero estoy ayudando», respondió Alex. «Ayudar o empeorar», lo miró ella. En sus ojos ya volvía a aparecer un toque travieso. Alex tomó un poco de comida a escondidas. «Rápido». «Oye», Tuna se giró. «¿Estás picando?» «Solo estaba probando». La señora Min soltó una risa.
Ya son grandes y siguen como niños. Henry en sus brazos dejó escapar una pequeña risita. Un sonido leve, pero suficiente para iluminar toda la cocina. Tuna sonrió, una sonrisa de verdad. Después de muchos días, Alex la miró. Su mirada se suavizó. Aliviado. Como si acabara de recuperar lo más importante. Afuera, el viento seguía soplando, pero ya no era frío. La luz de la cocina se proyectaba hacia el patio, cálida, tranquila, como si nunca hubiera pasado nada. Pero, en un instante muy breve, cuando nadie estaba mirando, la mirada de Alex se ensombreció ligeramente. Solo un segundo, y desapareció. Tuna no lo vio, la señora Min tampoco. Todo parecía en calma, pero en el fondo, parecía que aún había algo, que no había terminado del todo. El malentendido ya pasó, el amor se mantuvo, la familia volvió a sentirse cálida. Pero, esta vez, realmente podrán mantenerse juntos hasta el final. El ambiente en la cocina aún resonaba con risas. La llama chisporroteaba suavemente iluminando los rostros con un calor acogedor. El aroma de la comida se extendía por toda la casa creando una sensación de paz que Tuna no había sentido en mucho tiempo. Ella estaba de pie junto a la estufa removiendo suavemente la sartén, con una leve sonrisa en los labios. Alex estaba detrás ayudando y también estorbando un poco. La señora Min estaba sentada cerca sosteniendo a Henry en brazos, riéndose de vez en cuando por los comentarios torpes de Alex. Todo era como si nunca hubiera existido ningún malentendido. Pero, justo en el momento más tranquilo, es cuando todo es más frágil. Una ráfaga de viento fuerte sopló de repente. La puerta de madera de afuera hizo un leve clic. No fue fuerte, pero suficiente para que Tuna se detuviera por un segundo. Giró la cabeza hacia afuera. El patio estaba más oscuro que antes. El viento soplaba con más fuerza. Las hojas secas rodaban por el suelo chocando entre sí con un sonido seco. «Hace bastante viento», dijo la señora Min en voz suave. Pero nadie respondió. Por alguna razón, en el pecho de Tuna surgió una sensación extraña. No era clara, pero inquietante. Se giró de nuevo hacia la cocina, intentando apartar ese pensamiento. «Seguro estoy pensando demasiado», se dijo a sí misma. En ese momento, clic, esta vez el sonido fue más claro. La puerta del patio, alguien la había abierto. Los tres en la casa se quedaron inmóviles al mismo tiempo. Alex giró la cabeza, su mirada se volvió alerta de inmediato. «¿Hay alguien?», dijo en voz baja. Sin esperar más, caminó rápidamente hacia la puerta. Tuna se quedó detrás, el corazón le latía con fuerza. La señora Min apretó a Henry con más fuerza en sus brazos. El ambiente cambió de golpe, de cálido a tenso en cuestión de segundos. Alex salió al porche. La luz desde el interior se proyectaba hacia el patio formando una zona iluminada tenue. Y en esa luz había una figura de pie. No avanzaba, no retrocedía, solo estaba ahí, en silencio. El viento soplaba, haciendo que su cabello se moviera ligeramente. Alex se detuvo. Sus ojos se abrieron con sorpresa por un instante. Tu Hong, su voz se volvió más grave. Tuna desde atrás lo escuchó claramente. Avanzó, despacio, pero con decisión. Y cuando vio a la persona frente a ella, su corazón se apretó. Era Tu Hong, pero no como antes. Su rostro estaba pálido, sus ojos cansados, y su brazo vendado con una ligera mancha de sangre. Estaba ahí, como si hubiera caminado un largo camino, y ya no le quedaran fuerzas. Alex, su voz sonó débil, muy débil. «Ya no tengo a dónde ir». Y justo cuando terminó la frase, ella se desplomó. Alex corrió hacia ella de inmediato. La sostuvo. Tu Hong. Tuna se quedó paralizada. Esa escena se repetía, exactamente igual a lo que había visto antes.
Alex abrazando a Tu Hong, preocupado, apurado, sin dudar. El corazón de Tu-na se hundió un poco. Pero esta vez no se dio la vuelta. Se quedó ahí, mirando, directamente, muy directamente. La señora Min también salió. Al ver el estado de Tu Hong, dijo enseguida: «Rápido, llévala adentro». Alex no dudó, la cargó en brazos y la llevó dentro. La recostó en la cama. Tuna se quedó en la puerta. No se acercó, pero tampoco se fue. Su mirada ya no era débil como antes, sino intentando mantenerse firme. Alex abrió el vendaje del brazo de Tu Hong. La herida no había cerrado, seguía sangrando. «¿Qué pasó?», preguntó, con la voz tensa. Tu Hong abrió los ojos, lo miró y negó levemente con la cabeza. «Yo no tengo mucho tiempo». Esa frase hizo que el ambiente se congelara. Tuna apretó los puños. La señora Min se quedó inmóvil. Alex frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». Tu Hong miró alrededor. Su mirada se detuvo en Tuna. Un segundo, y luego apartó la vista. «Alguien me está buscando». «¿Y si me encuentran?». Se detuvo. Respiraba con más dificultad. «Las personas a mi alrededor también estarán en peligro». Un silencio mortal. Tuna dio un paso adelante. Esta vez ya no se quedó afuera. «Explícalo bien», dijo. Su voz no era fuerte, pero firme, sin temblar. Tu Hong la miró, con una expresión compleja. «Esto no tiene nada que ver contigo. Que tenga o no que ver, lo decido yo», respondió Tuna, directa, sin esquivar. Alex miró a las dos. El ambiente empezó a tensarse. Tu Hong dejó escapar una leve sonrisa, cansada. «Está bien. Entonces deberías saber, la persona que me está buscando es la misma que estuvo detrás de lo que le pasó a Alex antes». Alex se quedó rígido. Su mirada cambió de inmediato. «¿Qué dijiste?». Su voz se volvió más grave. Tu Hong lo miró. «El negocio de aquel año. La persona que te hizo daño nunca se detuvo. Y ahora han vuelto». El ambiente se volvió asfixiante. Tuna miró a Alex, se dio cuenta él lo sabía, o al menos entendía lo peligroso que era. «Entonces, ¿por qué te buscan a ti?», preguntó Tuna. Tu Hong guardó silencio unos segundos. Luego dijo: «Porque soy la única que sabe quiénes son». Justo cuando terminó la frase, ¡boom!, un fuerte golpe sonó desde el portón. Todos se sobresaltaron. Alex se levantó de inmediato. Su mirada se volvió afilada. «Quédense aquí», dijo. Tuna dio un paso adelante. «Number, ya no me voy a quedar quieta». Sus miradas se encontraron. Esta vez no había distancia, no había dudas, solo determinación. Afuera se escuchaban pasos. No solo uno, varios, lentos, pero claros. La luz del patio parpadeaba con el viento. Las sombras empezaron a aparecer detrás del portón. 1, 2, 3. El aire se volvió pesado. Tu Hong apretó la mano. Su voz tembló ligeramente. «Ya llegaron». Alex apretó el puño. Su mirada se volvió fría. Tuna se colocó a su lado, sin retroceder, sin evitarlo. La señora Min abrazó fuerte a Henry detrás. El viento soplaba con fuerza, la puerta vibraba. Y entonces, ¡clac! El portón se abrió de golpe. Una figura entró, lentamente, pero con amenaza. La luz iluminó su rostro, mitad claro, mitad en sombra. Se detuvo en medio del patio, miró directamente hacia la casa. Una sonrisa torcida apareció en su rostro. «Por fin los encontré». Nadie habló. Nadie retrocedió. Solo miradas, tensión, asfixia y peligro. La aparición de Tu Hong no fue casualidad. El pasado de Alex nunca terminó. Y esta vez, el objetivo no es solo una persona,